¿Has sentido alguna vez como tu paz interior se desvanece ante la presencia de ciertas personas? Como si tu propia energía fuera absorbida por una fuerza invisible. En este plano de existencia, nos encontramos a menudo con almas cuya propia turbulencia interna amenaza con eclipsar nuestra luz. Pero ¿qué pasaría si te revelara que existe una alquimia ancestral, una sabiduría milenaria capaz de transformar esa densa energía en una armadura de luz inquebrantable? Hoy, desvelaremos Doce Loves budistas, no para evadir el mundo, sino para navegarlo con una maestría que pocos conocen, manteniendo tu paz como un faro inmutable. Estas no son meras técnicas, son principios cósmicos para preservar la santidad de tu propio campo energético, tu alma. Prepárate para un viaje hacia la comprensión más profunda de ti mismo y de tus interacciones antes de sumergirnos en este conocimiento. Dale me gusta al video para que más almas lo descubran. Comparte tus impresiones en los comentarios y suscríbete al canal para no perderte las futuras revelaciones. La iluminación, mi querido navegante, comienza con tu apertura a nuestra energía. Mis queridos buscadores, no es un mero subproducto de la existencia física, es el tejido mismo de nuestra alma, un fragmento lumínico de la conciencia cósmica, que pulsa dentro de cada uno. Los antiguos lo comprendieron. En los textos herméticos del Nilo, se le conocía como el pneuma, el aliento divino. En el misticismo védico, el prana, la fuerza vital universal. Proteger esta esencia no es egoísmo, como la sociedad moderna, tan inclinada al autosacrificio, podría juzgar, sino la más profunda manifestación de amor propio espiritual. ¿Cómo podríamos, acaso, ofrecer nuestra luz al mundo si nuestra propia llama se consume por la negligencia o la permeabilidad? Un cuenco vacío no sacia sed alguna. Imagina tu ser no solo como un cuerpo, sino como un templo vibrante, un santuario energético rodeado por un aura sutil, un campo electromagnético que interactúa constante e ineludiblemente con todo lo que te rodea. Cada pensamiento, cada emoción, cada interacción deja su huella. Los maestros budistas, a través de milenios de observación y meditación, entendieron que, si bien no podemos dictar las acciones de otros ni silenciar el ruido del mundo exterior, si tenemos la soberanía absoluta sobre la calidad e integridad de nuestro propio santuario interior. Esta es la verdad liberadora que muchos ignoran, en la capacidad de sellar tus fronteras energéticas, de discernir y repeler aquello que busca drenarte. No es una fantasía esotérica, sino una habilidad alquímica latente en cada uno de los relatos antiguos, susurrados en monasterios, olvidados y codificados en los textos de Thoth. Hablan de una época en que los sabios dedicaban sus vidas a perfeccionar este arte de la protección áurica. No se trataba de erigir muros, sino de fortalecer el núcleo, de transformar la vulnerabilidad en una fortaleza radiante. La analogía del loto, que emerge inmaculado del lodo, es quizás la más poderosa de estas enseñanzas. El loto no es del lodo, lo utiliza como nutriente, transmutando la densidad en belleza pura. Así también, nosotros debemos aprender a procesar las energías densas del entorno, no para ser contaminados, sino para nutrirlas en nuestra propia elevación espiritual. Este es el corazón de la alquimia interior, al transmutar lo externo en interno, lo mundano en divino. Es un camino de maestría personal, donde el primer paso es reconocer la santidad de tu propia energía. Pronto desvelaremos la primera de estas 12 llaves, una verdad fundamental que abrirá el camino a tu soberanía energética, y así, llegamos al umbral de la primera de estas 12 llaves. Una verdad tan sencilla en su formulación como profunda, en su impacto transformador, no te tomes nada personal. Es una frase que resuena con la sabiduría atemporal del Buda, sí, pero su eco se encuentra en los susurros de los antiguos gnósticos y en las máximas de los filósofos herméticos, quienes ya comprendían la intrincada danza entre el mundo interior y el exterior. Pinza en él cada palabra hiriente, cada juicio, cada acto de desprecio o incluso de adulación que emana de otro ser. No es más que un reflejo, una proyección distorsionada de su propio universo interno. Aquello que la gente dice o hace, en su vasta mayoría, nace de sus heridas no sanadas, de sus miedos ocultos, de sus propias limitaciones o de la sombra que aún no han logrado integrar. Cuando te encuentras frente a la crítica o el ataque, la tendencia natural es a retraerte, a sentirte disminuido, a absorber esa carga como si fuera una verdad intrínseca sobre tu ser. Pero esa es precisamente la trampa, el señuelo que busca drenar tu energía vital en los antiguos textos prohibidos de la tradición esenia. Hallados en cuevas ocultas, describen la enfermedad del alma como la incapacidad de ver más allá de la superficie de las interacciones humanas, de no reconocer que el otro actúa desde su propio nivel de conciencia, no desde una verdad universal sobre ti. Tu tarea, tu acto de alquimia interior, no es reaccionar, no es absorber esa vibración densa, es discernir, es comprender que la flecha lanzada no está destinada a ti,
sino que es un mero síntoma del arquero. Al no tomarlo personal, no te blindas con una armadura de indiferencia, sino que te elevas a un plano de comprensión superior. Te conviertes en el observador desapegado, permitiendo que la energía turbulenta pase a través de ti, sin tocar tu núcleo sagrado. Es como Seer. El ojo de un huracán en la tormenta ruge alrededor, pero en tu centro, la calma permanece inquebrantable. Esta elección consciente, este acto de soberanía energética, es lo que te permite transmutar el veneno en néctar, no absorbiéndolo, sino reconociéndolo por lo que es y liberándolo. Este es el primer paso hacia una fortaleza interior inexpugnable, no construida con muros, sino con la conciencia pura de tu propia divinidad. Pero ¿cómo se cultiva esta inmutable calma en medio de la tempestad? ¿Cómo se entrena la mente para no reaccionar, para no identificarse con la ilusión de la ofensa? La respuesta reside en un antiguo ritual de desvinculación energética, un secreto que los sacerdotes egipcios utilizaban para proteger sus templos de las invasiones psíquicas, y que hoy puede liberarte de las cadenas invisibles del juicio ajeno en este ritual, cuya esencia se encuentra velada en fragmentos de papiro y grabados en las paredes de templos olvidados. No es una mera técnica de evasión, sino una profunda comunión con la fuerza primordial de tu propia existencia. Los antiguos egipcios, maestros en las artes de la vida y la muerte, comprendían que la psique humana es un campo de batalla invisible, y que sin protección, uno es vulnerable a las corrientes turbulentas del pensamiento y la emoción ajenos. No habló de auras como nosotros hoy, sino de Ka y Va, aspectos del alma que podían ser heridos o fortalecidos por las interacciones. La sabiduría ancestral, susurrada en los confines de cámaras secretas, revelaba que el ser humano es un microcosmos del universo, y así como las estrellas irradian su propia luz, también nosotros poseemos un sol interior capaz de iluminar y proteger nuestro reino personal. Imagina, si lo prefieres, no una simple esfera, sino un vórtice de luz que emana desde tu propio centro, ese punto sagrado en tu plexo solar, donde reside tu poder personal más auténtico. Visualiza cómo esta luz, de un blanco puro o de un oro radiante, comienza a pulsos suaves y constantes, expandiéndose lentamente capa tras capa, hasta formar un escudo impenetrable de conciencia luminosa. Este campo de energía no es rígido, sino vibrante y dinámico, una extensión de tu ser más elevado. Se expande más allá de los confines de tu cuerpo físico, envolviendo tus cuerpos sutiles, el etérico, el emocional, el mental, en una burbuja de soberanía personal. La clave reside en la intención y la convicción absoluta. La energía sigue al pensamiento, sí, pero la convicción es el motor que catapulta esa energía hacia la manifestación. Cuando proyectas esta esfera de luz con la certeza inquebrantable de que eres inviolable, no estás simplemente fingiendo. Estás activando un mecanismo innato de tu ser, resonando con la frecuencia universal de la armonía y la protección. Los antiguos sabían que el universo es un espejo, y lo que proyectas con tu intención más profunda y tu voluntad más firme, eso es lo que el universo te devuelve. Al afirmar tu inviolabilidad energética, el cosmos conspira para mantenerla. Esta es la ley de la correspondencia en su manifestación más práctica y personal, un eco del cómo es arriba, es abajo hermético. Cada vez que practicas esto, antes de entrar en un ambiente cargado, o antes de un encuentro que intuyes desafiante, no solo estás protegiéndote, estás reeducando tu propio sistema energético, estás enseñándole a tu ser a discernir, a elegir, a qué darle entrada, a qué frecuencia vibrar. Es la alquimia del desapego en transformar la potencial agresión o densidad ajena en una oportunidad para reafirmar y fortalecer tu propia luz. Es reconocer que no eres una víctima de las circunstancias externas, sino el arquitecto consciente de tu realidad interna, el custodio de tu templo sagrado. Esta práctica refuerza tu Ka, tu chispa vital, haciéndote menos permeable a las energías externas y más conectado con tu esencia divina, a tu propósito cósmico. Pero ¿qué sucede cuando la densidad no proviene de un agente externo, sino de tus propias sombras internas, de tus miedos y juicios autocreados? ¿Cómo se protege uno de sí mismo, de los ecos de viejas heridas que vibran y atraen la misma densidad que intentamos evitar del exterior? La verdadera maestría energética, el verdadero arte de la alquimia interior, comienza cuando el santuario no solo se construye hacia afuera para repeler lo externo, sino que se purifica y fortalece desde adentro, confrontando y transmutando el origen de la propia oscuridad. La pregunta, amigos, es profunda y esencial. ¿Cómo nos protegemos de aquello que reside en las profundidades de nuestro propio ser? Si la respiración consciente es un escudo contra las flechas externas, ¿no será también el bálsamo para las heridas autoinfligidas? ¿El ancla en la tormenta interna? Imaginen por un momento que cada pensamiento perturbador, cada juicio que nos carcome, cada eco de un trauma pasado, no es más que una provocación interna,
reaccionamos a ellos con la misma impulsividad con la que lo haríamos ante una ofensa externa. ¿O aplicamos la misma sabiduría del aliento? Los antiguos maestros del hermetismo, en sus textos crípticos que hoy pocos comprenden en su verdadera esencia, hablaban del conócete a ti mismo no como un mero ejercicio intelectual, sino como la primera etapa de la gran obra, la verdadera alquimia. Para ellos, el plomo interior, nuestras sombras, nuestros miedos, nuestra ignorancia de nuestra propia divinidad, no podía ser transmutado sin antes ser reconocido, sin ser respirado. La práctica es la misma cuando un pensamiento de duda, de ira o de envidia se levanta en el crisol de vuestra mente, no lo combaten, no lo abracen tampoco, simplemente respírenlo. Observen cómo la mente intenta aferrarse, cómo el ego busca su identificación con esa sombra, pero en cada inhalación y exhalación consciente, están creando ese espacio sagrado, ese templo interior donde la luz de vuestra conciencia pura puede separar el grano de la paja. Este es el verdadero significado de la respiración del dragón, que se menciona en algunos manuscritos esotéricos orientales. No es un mero ejercicio pulmonar, sino un acto de voluntad energética. Es la capacidad de exhalar la ilusión del miedo, de inhalar la verdad de vuestro poder inherente. Al no reaccionar a la provocación interna, le quitamos su alimento, su poder, dejamos de ser esclavos de nuestras propias creaciones mentales y emocionales. Es en este punto de norioxión, donde la energía, que antes se desperdiciaba en el conflicto interno, se libera y se redirige hacia la manifestación de vuestro propósito más elevado. Es la transmutación de la neurosis en gnosis, de la cadena en libertad. Piensen en los relatos de los antiguos ascetas que, en el silencio de sus cuevas, enfrentaban demonios interiores más feroces que cualquier bestia. Su arma no era la espada, sino el aliento ininterrumpido, la conciencia inquebrantable, que observaba sin juicio, permitiendo que las ilusiones se disiparan como niebla al sol. Este es el camino de la verdadera maestría, purificar el interior, para que el exterior sea un mero reflejo de vuestra paz. Pero, ¿qué ocurre cuando esta paz interna es tan profunda, que se convierte en un faro para otros? Una vibración que, sin buscarlo, ¿desafía la inercia del mundo? ¿Cómo se navega el mar de la densidad ajena cuando vuestro propio barco está hecho de luz? La respuesta, almas buscadoras, reside en la forja de un escudo invisible, no de resistencia, sino de claridad. Es aquí donde la compasión, esa noble virtud que tanto se ha malinterpretado, revela su verdadera faz. Se nos ha enseñado que la compasión es entregarse sin medida, vaciarse por el otro hasta la extenuación. ¡Qué distorsión tan trágica! De una verdad sagrada, la compasión auténtica, mis queridos compañeros de sendero, florece primero en el jardín de vuestro propio ser. ¿Cómo podéis ofrecer agua de vuestra copa si vuestra copa está vacía? ¿Cómo podéis guiar a otros a la luz si vuestra propia llama parpadea débilmente, consumida por las demandas externas? Decir no, ese monosílabo que tantas veces se ahoga en la garganta por el temor al juicio o la culpa, es en verdad el primer acto de amor propio. La piedra angular de vuestro templo interior no es una negación del otro, sino una afirmación de vuestro ser. Cuando pronunciáis un no sereno, firme y sin vacilaciones, no estáis rechazando a la persona, sino la vibración que desequilibra vuestro sagrado espacio. Es un acto de coherencia energética. En los antiguos textos herméticos, se habla del límite áureo, esa frontera invisible que el mago traza alrededor de su círculo de invocación. No es para repeler el mal, sino para mantener la pureza de la intención y la concentración de la energía. De igual forma, vuestro no es ese límite áureo. Comprended que al establecer este límite, no solo os protegéis, sino que, paradójicamente, ofrecéis un servicio superior al otro. Les estáis mostrando con el ejemplo la dignidad de la autodeterminación. Les enseñáis que es posible honrar la propia verdad, sin disolverla en la necesidad ajena. Es un espejo en el que pueden ver reflejada su propia capacidad de establecer límites sanos. Pensad en los sabios de Eleusis, quienes custodiaban los misterios con un silencio inquebrantable. No era egoísmo, sino la profunda comprensión de que la verdad, para ser asimilada, debe ser buscada con intención, no entregada a la ligera, a quien aún no está listo. Su no al divulgamiento profano era un sí a la preservación de la sabiduría y al despertar gradual de la conciencia. Este acto de discernimiento, de saber cuándo decir sí y cuándo decir no a las peticiones del mundo, es la alquimia de vuestro magnetismo personal. Transforma la energía dispersa en un foco radiante, convierte la culpa en empoderamiento, el resentimiento en paz, y así, vuestra presencia se vuelve un ancla para aquellos que os rodean, no por lo que les deis, sino por la integridad con la que habitáis vuestro propio ser. Pero, ¿qué ocurre cuando Él no se dirige no a una petición externa, sino a una parte de vosotros mismos? Cuando la voz que clama por atención no es ajena, sino un eco persistente de vuestro propio pasado,
anclado en viejas heridas y patrones de autosabotaje? ¿Cómo se silencia el coro interno de la culpa que insiste? ¿En qué decir no es egoísmo, una traición a las expectativas ajenas, o peor aún, a las propias? Esa es la verdadera encrucijada, mis aprendices, el punto donde la compasión activa se vuelve más que una filosofía externa, se convierte en una cirugía interna. El no que resuena hacia vuestro interior es a menudo el eco de cadenas invisibles, forjadas en interpretaciones erróneas de amor, lealtad o incluso de vuestro propio valor. La culpa, esa sombra persistente, no es más que el guardián de esas viejas prisiones, susurrando que si os liberáis estaréis solos, incompletos o peor aún, seréis una afrenta a lo que creéis que debéis ser. Pero os digo con la autoridad que me confiere la observación de innumerables almas en su viaje, la compasión verdadera hacia el otro nace de una compasión aún más profunda hacia uno mismo. No una compasión pasiva que tolera vuestras propias flaquezas y autosabotaje, sino una compasión activa que os impulsa a confrontar vuestra propia sombra. Es el acto de amor más radical. Decir no a los patrones que os disminuyen, a las narraciones internas que os encadenan, a las exigencias autoimpuestas, que os agotan el alma. Los antiguos alquimistas no solo buscaban transformar el plomo en oro, su verdadero trabajo era la transmutación del alma. Entendieron que el primer recipiente para esa purificación era el propio ser. Considerad el proceso de la solv et coagula, disolver lo impuro, lo que ya no sirve, para luego coagular una nueva forma más elevada, más auténtica. La culpa, el resentimiento, el miedo a decepcionar, todas estas son las impurezas que deben ser disueltas con el fuego de la autoconciencia y la espada del discernimiento. Este no interior es en esencia la creación de vuestro propio templo sagrado, un espacio inviolable donde solo resuena la verdad de vuestro espíritu. Es la limpieza del santuario interno, alejando los ídolos de la expectativa ajena y las auto-limitations impuestas. Recordad los misterios órficos, donde la purificación era el camino hacia la liberación del ciclo de nacimientos. No era un acto de negación del mundo, sino de afirmación del espíritu inmortal que reside en vosotros. Cuando os atrevéis a decir no a la vieja herida que clama por atención, no la estáis negando, la estáis despojando de su poder sobre vuestro presente. Es un acto de curación activa, un proceso de integrar la lección sin perpetuar. El dolor es la alquimia de la conciencia que transforma el veneno del pasado en el elixir de la sabiduría. En este proceso surge una pregunta aún más profunda, un eco que resuena desde las profundidades del yo. Si la compasión activa exige establecer límites, ¿cómo discernimos la diferencia entre un límite sano y un muro de aislamiento que nos separa de la experiencia misma de vivir y amar? ¿Cómo se transita esa fina línea sin caer en la fría fortaleza del ego o en la disolución complaciente? Esa es la encrucijada, el umbral del verdadero alquimismo. Un límite sano no es un muro de piedra que aísla, sino una membrana permeable que define vuestro espacio sagrado. Es la diferencia entre un corazón que se protege para amar con autenticidad y uno que se cierra por miedo. El sabio no se esconde del sol, sino que busca el refugio interno. Recordad a los estoicos, en la verdadera libertad reside en distinguir lo que está bajo nuestro control de lo inalterable. Su sabiduría radicaba en no perturbar el espíritu con lo que no podemos cambiar, en el deseo de que el otro cambie, de que se amolde a vuestras expectativas para vuestra paz. Es el apego más insidioso. Es la ilusión de que vuestro bienestar reside fuera de vosotros, en el comportamiento ajeno. El mayo here de los tormentos. Cuando liberáis esa necesidad, aceptando al otro tal cual es, sin juicio, sin agendas ocultas, sin la secreta esperanza de su transformación, una carga milenaria se disuelve. No es resignación, es pura liberación. Anés es la auténtica solv et coagulan, disolver el veneno de la expectativa externa, del control sutil sobre los demás, y coagular la esencia pura de vuestra soberanía emocional. Esta es la alquimia del desapego. Vuestra paz no está en la manipulación exterior, sino en la impecabilidad interior. No depende de que el mundo se conforme a vuestras reglas, sino de vuestra capacidad de ser el centro inmutable en el torbellino. Los textos herméticos hablan del espejo de Thoth, un artefacto que no reflejaba el rostro, sino el deseo del alma. Si os mirarais en él, ¿qué veríais? ¿El anhelo de cambiar al mundo, o la aceptación de vuestro poder para cambiaros a vosotros mismos? Es un camino de maestría personal. Al soltar el control sobre el otro, paradójicamente, recuperáis el control sobre vosotros mismos. La energía que malgastabais en moldear lo inmoldeable fluye ahora hacia vuestro templo interior, fortaleciendo sus cimientos. Esta es la verdadera compasión, en reconocer la autonomía ajena, permitir su propio viaje, sus lecciones y tiempos, sabiendo que el vuestro es vuestra única responsabilidad. En ese acto de permitir, de soltar, de bendecir la existencia tal cual es, la paz que buscabais afuera se revela como un manantial inagotable dentro de vuestro corazón.
Pero si vuestra paz ya no depende de cambiar al otro, y si vuestra compasión se manifiesta en el establecimiento de límites, ¿dónde reside entonces la verdadera conexión? ¿Cómo se ama sin la sombra del apego, sin la necesidad de modelar al ser amado, a vuestra propia imagen y semejanza? ¿Es posible amar profundamente y al mismo tiempo mantener esa impecable soberanía del yo? Aquí la alquimia de vuestro ser se encuentra con la mente testigo. Es la única vía para un amor que eleva, no que encadena. Los maestros antiguos, en sus textos velados, hablaban de una facultad inherente, la capacidad de observar, no participar, no juzgar, no reaccionar, sino ser pura presencia consciente. Imaginad el cielo inmenso abarcando las nubes. Comentarios, comportamientos, emociones ajenas, vienen y van. Vuestra conciencia profunda, el cielo, permanece inalterada. Honestamente testigo no es supresión, sino discernimiento entre el ser y las impresiones transitorias. Los Vedas describen al Purusha, el observador puro de la danza cósmica de Prakriti, es vuestra conciencia más allá del ego. Cuando crítica o comportamiento desestabilizan, la mente común se engancha, reaccionando. La mente desapasionada solo registra. Observa la ola sin ser arrastrada en esta disciplina practicada o por Mysticus Geleusis, no niega la realidad, sino que la ve sin el filtro del condicionamiento. Es profunda humildad y poder. Humildad, al reconocer que las proyecciones ajenas son su karma, no el vuestro. Poder, al no engancharos, retiráis la energía del conflicto y la redirigís a vuestro centro. Es como la esgrima, no bloqueáis cada golpe, sino que os movéis con tal agilidad que el ataque pasa de largo. Inofensivo al practicar esta observación, sin juicio ni necesidad de reparar, una quietud se asienta en vuestro interior. Los comportamientos ajenos se revelan no como ataques, sino como síntomas de estados internos. Son manifestaciones de sus nubes pasajeras, de sus tormentas. Fuspel. Deber no es entrar en su tormenta, sino ser el faro inquebrantable. Los textos alquímicos, al hablar de la separación de lo sutil de lo denso, se referían a la separación de vuestra conciencia pura de la densa maraña de reacciones instintivas. Al no engancharos, creáis un espacio sagrado, un espacio donde las energías discordantes no penetran. Este es el verdadero escudo psíquico, no forjado en ira o miedo, sino en la serena impecabilidad del observador. ¿Cómo diferenciar esta observación de la frialdad o indiferencia? Don't reside. La compasión genuina cuando se ve a otro como nube pasajera y no como alma que sufre. Esta es una distinción crucial que pocos comprenden. La distinción es sutil, pero crucial, yace en la fuente de vuestra observación. La frialdad es una forma de escudo, una coraza forjada por el miedo a ser herido, un rechazo egoico a lo que os perturba. La verdadera observación desapegada, sin embargo, brota de un amor tan vasto que no necesita poseer ni controlar. Un amor que entiende que la intervención más profunda es a veces la no intervención reactiva. Es un acto de compasión superior, no hacia la sombra que el otro proyecta, sino hacia la luz que esa sombra oculta. Han considerado las enseñanzas del antiguo yoga, no solo como posturas físicas, sino como un camino para calmar las fluctuaciones de la mente. Cuando Patanjali habla de pratyahara, la retracción de los sentidos, no se refiere a la ceguera o la sordera, sino a la capacidad de percibir, sin que la percepción arrastre la conciencia hacia la identificación. Es ver el sufrimiento del otro, pero sin permitir que esa energía discordante contamine vuestro santuario interior. Si el faro se tambalea con cada ola, ¿cómo podrá guiar al barco en la tormenta? Vuestra compasión es ser el faro inquebrantable, no el bote a la deriva. La compasión genuina surge cuando reconocéis que el conflicto ajeno es un eco distorsionado del sufrimiento universal, una búsqueda inconsciente de paz. No os identificáis con su drama, pero sentís la esencia de su ser, la chispa divina que lucha por manifestarse tras el velo de la ignorancia. Es como el médico que ve la enfermedad, pero su amor se dirige a la salud potencial del paciente, no a la patología. En los textos herméticos se habla del arte de transmutar el plomo en oro, un símbolo de la transformación de las emociones densas en conciencia pura. El plomo son vuestras reacciones, vuestra necesidad de justificaros, decir comprende dos, de corregir al otro. El oro es la paz inquebrantable que reside en vosotros, la cual, al no ser perturbada, se convierte en un imán para la armonía. Al no explicar vuestra paz, al no defenderla, la dejáis irradiar. Su silencio es su mayor defensa y su más elocuente declaración. Esta es la alquimia interior en la transmutación del caos externo en orden interno. Es la conciencia la que transmuta, no la lucha en esta quietud. Esta inquebrantable serenidad no es un abandono del mundo, sino una forma superior de servicio. Al mantener vuestra propia vasija llena de luz, creáis un espacio para que otros puedan encontrar su camino en la oscuridad. El verdadero maestro no explica,
irradia. Su mera presencia altera el campo vibratorio. Pero, ¿qué ocurre cuando esta irradiación choca con una resistencia tan densa que parece impenetrable? Es posible que la paz de uno despierte la tormenta en otro, ¿o es que la sombra de los demás es un espejo de nuestra propia luz por descubrir? La pregunta es profunda, y la respuesta se halla no en la resistencia del otro, sino en el espejo que esa resistencia nos ofrece. Muy a menudo, aquello que percibimos como una provocación externa es, en realidad, la reverberación de una sombra no integrada en nuestro propio ser. No se trata de que vuestra paz despierte la tormenta ajena, sino de que la luz de vuestra quietud ilumina aquello que el otro aún no ha querido o podido enfrentar en sí mismo. Su reacción no es contra vosotros, sino contra la verdad que vuestra simple existencia irradia, la verdad de que la paz es posible, de que no es necesario el conflicto. Y esa verdad, para el espíritu aún dormido en el apego al drama, puede ser dolorosa. La mente, en su afán de control y validación, nos susurra que debemos corregir, que debemos ser comprendidos, que nuestra verdad debe prevalecer. Pero, ¿quién es ese nosotros que exige la razón? ¿Es el ego, la personalidad forjada en las batallas de este mundo? ¿O es el ser esencial, que ya conoce su propia totalidad y no necesita afirmación externa? Muchas de las provocaciones que enfrentamos son, en esencia, intentos inconscientes de extraer vuestra energía, de arrastraros a la resonancia de la discordia. Son como vampiros energéticos que se alimentan del conflicto. En los antiguos sutras budistas se habla de la armadura de la paciencia, no como una pasividad o una debilidad, sino como una fuerza activa que desarma la agresión sin confrontación. Se cuenta la parábola del sabio que, al ser insultado, simplemente preguntó: si alguien te ofrece un regalo y tú no lo aceptas, ¿a quién le pertenece el regalo? La lección es clara. La ofensa solo existe si es aceptada. De manera similar, los gnósticos, en sus textos velados, enseñaban que la verdadera batalla no es contra la carne y la sangre, sino contra las fuerzas arcónticas de la ignorancia y el apego que habitan tanto fuera como dentro de nosotros. La victoria no reside en la destrucción del adversario, sino en la disolución de su influencia sobre nuestro campo energético, cada vez que elegís no reaccionar a una crítica infundada, a una provocación vacía y estáis, de facto, elevando la vibración de vuestro ser, transmutando el intento de discordia en una oportunidad para la reafirmación de vuestra paz. Es el plomo de la provocación que se disuelve en el oro de la serenidad. El no entrar en la contienda no es cobardía, es discernimiento. Es reconocer que no toda chispa de conflicto merece el oxígeno de vuestra atención. Islam, Historia de la no acción, el Wu Wei taoísta, que no es inactividad, sino la acción perfecta que surge de la armonía con el flujo cósmico. Es el arte de proteger vuestra vasija de luz de contaminaciones innecesarias, un acto de profunda autopreservación. Ciertos manuscritos olvidados, aquellos que hablan de la ley del silencio sagrado, sugieren que el verdadero poder se revela, no en la réplica, sino en la inquebrantable permanencia, en el propio centro, que vuestro silencio puede ser una barrera impenetrable, más poderosa que 1000 argumentos, que al proteger vuestra quietud, estáis manifestando una fuerza que el universo reconoce y honra. Reflexionad en esto. ¿Cuánta de vuestra energía se ha disipado en justificaciones y refutaciones estériles, cuando esa misma energía podría haber sido canalizada hacia la manifestación de vuestros sueños más elevados, hacia la nutrición de vuestro espíritu y la expansión de vuestra conciencia? Elegir no batallar es elegir la soberanía de vuestro ser. Pero, ¿cómo distinguir entre una provocación trivial y una que encierra una verdad velada, esperando ser desenterrada no con la espada, sino con la luz de la comprensión? Es posible que a veces la resistencia del otro sea un llamado, una oportunidad para el maestro de extender su mano de una forma que trascienda la palabra. Comprended, pues a la verdadera contienda no es externa, sino la batalla interna por preservar vuestra paz y la luz de vuestro ser. Elegir la no acción, la sabiduría del silencio, es un acto supremo de soberanía, redirigiendo vuestra energía hacia la edificación de vuestro espíritu. En este umbral de discernimiento, os pregunto, ¿qué batallas elegiréis no librar? ¿Y qué vastos reinos de vuestro ser se revelarán al hacerlo? Si esta verdad ha resonado, os invito a compartir esta sabiduría. Uníos a nuestra hermandad de buscadores, suscribiéndoos al canal. Juntos, desvelaremos más misterios que transforman la existencia. Y para la siguiente etapa de vuestra iluminación, haced clic aquí para sumergiros en el poder de la intención pura manifestando desde la quietud del ser.